palabra de Dios. Afirmémonos en la fe cada día a través de su palabra. Y vamos en esa palabra, tenemos que caminar en la palabra por encima de todo. Por eso Pablo dice, creí, por lo cual ahora nosotros hablamos lo que creemos. Lo que tú hablas es lo que tú estás creyendo. Entonces con tu hablar tú se ve si tú estás creyendo a Dios o estás creyendo a lo que ves. Porque lo que creemos es lo que ¿qué? Hablamos. Y debemos aprender a hablar las palabras de Dios en todo tiempo. Amén. Estamos viendo el libro de Romanos. Va a hacer un resumen un momentico ahí rápido antes de que lleguemos al capítulo 5 donde vamos. Y he dicho que Romanos el tema principal de Romanos es ¿qué es? El Evangelio. Ese es el tema principal de Romanos. El Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Son las buenas nuevas de Dios, de lo que Dios ha hecho. ¿Listo? ¿Qué hemos hablado? Que nos dice Dios que ha hecho. Dios nos ha perdonado. Amén. Dios nos ha justificado. Amén. Nos ha hecho justos. Dios nos ha reconciliado, dice la palabra en Romanos. O sea que ahorita somos uno con el Señor. Ahorita Dios es nuestro Padre. Dios no está enojado con nosotros. Hemos sido reconciliados con Dios. Podemos acercarnos a Dios con confianza. Dice que Dios, que gracias a que hemos sido justificados, tenemos ¿qué? Paz con Dios. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Ahora por la palabra del Evangelio dice que podemos estar firmes en la gracia de Dios, que tenemos una esperanza viva y que aún podemos ¿qué? Gozarnos en las tribulaciones. Dice que Dios nos ha redimido. ¿Qué quiere decir redimido? Dios nos ha comprado. Escúcheme esto. ¿Qué quiere decir esto? Tú y yo le pertenecemos a Dios. Punto. Punto. Le pertenecemos a Dios. Somos redimidos. Somos de Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Si entendiéramos eso, yo soy de Dios. Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene todo lo que necesito. Dios me lo ha dado. Ya ahora que pertenezco a Dios, Dios me guarda, Dios me cuida, Dios me protege, Dios me ama, soy de Él. Y Él es nuestro también. Entonces tenemos que estar seguros en la fe cada momento, en lo que es Dios, en lo que Dios ha hecho. Amén. Ahora sigamos avanzando en Romanos capítulo 5, quedamos en el versículo 10, pero antes quiero hacer una introducción ahí antes de que entremos a estudiar ese capítulo 5 del 12 en adelante, porque si no les doy esta pequeña introducción no vamos a entender muchas cosas que dicen ahí. Primero que todo, tenemos que entender qué es el pecado. Nosotros los seres humanos vemos el pecado como un acto o cosas que hacemos. Pero Dios no ve el pecado solamente como cosas que hacemos. Dios ve el pecado como una naturaleza, como algo que gobierna al ser humano. El ser humano no es pecador porque comete pecados porque el ser humano es pecador por naturaleza. Por eso, desde Adán, vamos a leer algo para que podamos entender esto acerca del pecado, que el pecado es que el pecado no es solamente los actos que cometemos, sino una naturaleza que se implantó en nosotros y que gobierna a la raza humana. Pero vamos a ver algo. Todos conocen Génesis capítulo 1, ¿no? Versículo 27 que dice que creó Dios al hombre, ¿qué? A su imagen y semejanza. Dios creó al hombre, ¿qué? A su imagen y semejanza. Pero vamos un momentico ahora a Génesis capítulo 5 para que veamos algo. Ese capítulo casi no lo leemos porque vemos un poco de nombres ahí, vemos unas genealogías. Y uno como que no le presta mucha atención a este capítulo. Pero es para que entendamos algo. Génesis capítulo 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. ¿Las generaciones de quién?
de Adán. El día en que creó Dios al hombre, ¿a quién? A semejanza de Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? A semejanza de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, ¿qué? Adán. Adán significa ser humano. Adán. El día en que fueron creados. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, ¿cómo? A su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre. Sí. Aquí pasó algo. Por eso es que tenemos que aprender a leer la Biblia con mucho cuidado. Dios creó al hombre a su imagen, pero cuando Adán pecó, perdió la imagen de Dios y se convirtió en un pecador. Y de ahí para allá, todos los hijos de Adán no tienen la imagen de Dios. ¿Tienen la imagen de quién? De Adán. De Adán. ¿Y cuál es la imagen de Adán? Pecador. O sea que todo ser humano que nace en Adán. Pero tenemos que entender esto para que entendamos lo que es la salvación. Si no entendemos qué era lo que estábamos perdidos, no vamos a entender lo que es la salvación. Todos los seres humanos en Adán nacen pecadores. Por causa de Adán, es lo que se llama el pecado original, como dicen muchos. El pecado original o una naturaleza pecaminosa. Adán, cuando se rebeló contra Dios, se convirtió en un ¿qué? En un pecador, y al convertirse en un pecador, automáticamente ¿cómo vivía? Como pecador, haciendo pecado, porque si se convirtió en un pecador, ¿cómo iba a vivir? Como un pecador. Si un perro es un perro, ¿cómo va a vivir? Como un perro, por naturaleza, ¿qué va a hacer? Va a ladrar, va a mover la cola. Entonces así, el hombre por naturaleza se volvió ¿qué? Pecador. ¿Y qué iba a hacer el hombre? Pecados por una naturaleza vieja. Es lo que la Biblia llama el viejo hombre. Eso está en el libro de Romanos, pero tengo que explicarles esta introducción, porque después vamos a leer en Romanos que la carne, que el viejo hombre, y si no entendemos eso, no vamos a entender nada. Entonces Adán se convirtió en el viejo hombre, y desde ahí todos los seres humanos nacemos ¿qué? Pecadores. No importa lo que hayamos hecho, ni bueno ni malo, nacemos ¿qué? Pecadores, o sea, gobernados por algo que se llama pecado. Entonces entiéndame esto no se trata de buenos ni de malos. Nosotros pensamos que la vida se trata de buenos y de malos. No, porque el hombre, aunque es pecador, puede hacer cosas buenas, pero esas cosas buenas que hace son como si fueran pecado. ¿Por causa de qué? De la naturaleza que está en él. Usted puede decir, uy, esa persona se ve como buena gente, que se ve como buen hijo, como buen esposo, se ve como bien. No le falta sino aceptar a Cristo, dicen muchos, le falta bastante. Pero nosotros pensamos así, porque pensamos que el pecado son los actos que la gente comete. Pero, aunque un hombre haga cosas buenas, aunque un ser humano haga cosas buenas, en su interior hay algo que se llama pecado que lo domina. Y aunque haga cosas buenas, hay ¿qué? Amargura, resentimiento. Hace las cosas, ama por conveniencia. ¿O no? Los seres humanos aman, pero como pecadores. ¿Sabe cómo ama un pecador? Yo amo al que me ama, al que me dé yo le doy, el que me abraza yo lo abrazo. Lo amo por un momento, pero si me hace algo ya no lo amo, como que sí, como que no. Es un amor pecaminoso. Todas las aparentes cosas buenas que hace un ser humano están mezcladas con esa naturaleza que se llama ¿qué? Pecado. Porque está ese pecado ahí. Mejor dicho, Jesús dijo una vez que el árbol bueno da buen fruto, el árbol malo da mal fruto. Eso es el hombre. El hombre es un árbol. El hombre pecador es un árbol que solo puede dar ¿qué? Frutos malos. Entonces, Señor, la obra de Cristo Jesús en la cruz no es para tratar con los frutos, con las acciones. No es para que no mientan. Vamos a quitar el fruto de la ira, el fruto
el fruto de la amargura, el fruto de no. Jesucristo arrancó el árbol de raíz, cortado el árbol, cortado el fruto. Cortado el árbol, cortado el fruto. Pero si fuera solo quitar los frutos, el árbol sigue produciendo cosas malas tarde o temprano. La vida del hombre es como una fábrica. Supongamos una fábrica de licores, una fábrica donde venden aguardiente, ron, todos los tipos de licores. Y alguien compra esa fábrica y cambia todo. Destruye esa fábrica y construye ¿qué? Otra. Es lo mismo que hizo el Señor. El Señor, por eso dice que Cristo Jesús se hizo pecado. Ahí mismo en Romanos dice que Jesús ¿qué? Dios lo hizo pecado. Cuando Jesús murió en la cruz, Él se hizo como forma de esa naturaleza pecaminosa del hombre. Tenía la forma del pecado y cortó el árbol. Nos arrancó de Adán para pasarnos a Él. Esto no se trata de si soy bueno o soy malo. Se trata de si estoy en Adán o si estoy en Cristo. ¿A dónde estamos? ¿Está en Adán o está en Cristo? De eso se trata. Eso no se trata de que si hago cosas buenas o malas. Escúchame esto, los Adanes, los que están en Adán, por más cosas buenas que hagan, eso no los vuelve ¿qué? Justos. ¿Siguen siendo? Pecadores, pero tengo una buena noticia. Los que estamos en Cristo, los que somos justos, por más cosas que hagamos, seguiremos siendo justos. ¿Me entiendes? Ahí podemos entender la salvación tan grande. Cuando yo entiendo que ahora soy la justicia de Dios en Cristo, no importa lo que haga, seguiré siendo justo. Porque ahora soy un nuevo árbol, estoy en una nueva persona. ¿Qué diremos entonces? ¿Pecaremos? No, pero estoy hablando de lo que era verdadera justicia. Es para que entendamos. Así como Adán no puede ser justo por sus propios medios, nadie puede quitar ahora la naturaleza divina de Cristo que está en nosotros. Así tropecemos, nos equivoquemos algunas veces, seguimos siendo justos. Porque ahora tenemos la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo en Cristo. Es para que entendamos todas estas cosas. Para que no te condenen ni te acuse. Y para que entendamos esta salvación tan grande. Estábamos en Adán. Pero al creer a Cristo, yo voy a decir que la salvación no se trata de dónde salí. La salvación se trata de a dónde he entrado ahora. Nos ocupamos tanto de, yo antes hacía esto, comía, mataba de muerto, que no sé qué, que yo vivía así, así. La salvación no se trata de eso. La salvación no se trata solamente de dónde te sacó Dios, sino a dónde hemos sido introducidos. Dios nos sacó de Adán, cortó el árbol de Adán y dice que nos introdujo en el olivo de vida que es Cristo y que ahora estamos en Cristo y ahora lo que tenemos que hacer es aprender a vivir esa vida de Cristo que está en nosotros. De eso se trata. Pero tenemos que entender estas cosas. Ya no estamos en Adán. Si tú has creído en Jesús, tú has pasado de muerte. Adán trae muerte, Cristo trae vida. Adán trae tinieblas, Cristo trae luz. Adán trae maldición, Cristo trae bendición. Por eso que la gente que dice maldiciones generacionales, a los que están en Adán, a los que estamos en Cristo no. Porque no entendemos muchas cosas. Y empezamos a ver que maldiciones generacionales, eso no existe en Cristo. Eso existe en Adán. En Cristo no. En Adán hay maldición. En Cristo está la bendición. En Adán hay muerte. En Cristo hay vida. Eso es la salvación. De eso se trata lo que es la salvación, para que nos introduzcamos en ese Cristo maravilloso que vive en nosotros y entendamos que ahora tenemos una nueva naturaleza. Al creer en Cristo, el hombre viejo, esa naturaleza pecaminosa ha sido ¿qué? Crucificada. Y ahora dice que ahora somos participantes de la naturaleza divina. O sea que así como dimos frutos para Adán, ahora podemos dar frutos para Dios en Cristo.
¿Sí me entienden? Ahora sí vamos a leer. Sigamos ahora sí ahí. Más o menos fue un adelanto de todo lo que vamos a leer ahí. Pero volvemos a Romanos. Romanos capítulo 5. Habíamos quedado en el 10, ¿no? Sigamos desde ahí. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. ¿Por qué? Escúchame esto. La vida cristiana no se trata de ti ni de mí. No se trata de Harry, de Angélica, de Aida. La vida cristiana se trata de una vida que hemos recibido todos como cuerpo. ¿Y cuál es esa vida? La vida de Cristo. De eso se trata la cristiana. Todos tenemos una misma vida. Esto ya no se trata de lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo pienso, de mis planes. Esto ya no se trata de nada de eso. La vida cristiana se trata ahora de una vida que nos ha sido dada, que es la misma vida de ¿quién? De Jesucristo. Sigamos leyendo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. 12, aquí es donde lo que hemos estado hablando. Por tanto, como el pecado, la naturaleza pecaminosa, entró en el mundo, ¿por qué? Por un hombre. ¿Por cómo entró el pecado en el mundo? Por un hombre. Por un hombre que era el representante de toda la humanidad. Como entró el pecado en el mundo por un hombre, ¿y qué trajo el pecado? La muerte. ¿El pecado trajo qué? La muerte. ¿El pecado trajo? La muerte. Si el pecado trae la muerte, ¿qué trae la salvación? Vida. ¿El pecado trajo la qué? La muerte. La salvación en Cristo no es que me voy a ir al cielo, estaremos por allá. Pero la salvación de Cristo es que trae vida. 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 Las palabras de Dios son espíritu. Son vida. Vida. Sigamos. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos, ¿ok? Todos los hombres mueren, ¿o no? Así el pecado entró ¿a quiénes? A todos los hombres. En Adán, todos mueren. En Cristo, todos son vivificados, resucitados. ¿Usted dónde puede estar? ¿En Adán o en Cristo? Amén. Estamos en Cristo, hermanos. Así la muerte que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había ¿qué? Pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿De qué ley está hablando ahí? De la ley de Moisés, escrita en piedra, de los 10 mandamientos. ¿Sabe para qué es la ley? La ley es para mostrar el pecado. El pecado existía desde Adán, pero la ley vino en el tiempo de ¿qué? De Moisés. Pero lo que nos dice la Biblia es que el pecado siempre había ¿qué? Estado, pero como no había ley, no había ¿qué? Conocimiento de pecado. Entonces tenemos que entender algo. Adán vivía por la ley. En Cristo vivimos por la gracia. En Cristo vivimos por la gracia, no por ley. Escúchame esto, nosotros no vivimos por una ley externa. Vivimos por la gracia de Dios interna, que su ley es escrita en nuestros corazones y nos dice lo que somos y nos hace vivir y hacer lo que somos en Cristo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de ¿qué? De pecado. No obstante, ¿qué? Escúchame esto, ¿qué reinó? La muerte. ¿Reinó la muerte desde dónde? Desde Adán hasta... Esto se trata de un gobierno. ¿Qué
¿Qué significa que la muerte reina? Es que nosotros pensamos que la muerte simplemente es cuando me muero físicamente. ¿Qué significa que la muerte reina? Hay síntomas de la muerte, yo les he dicho. ¿Qué reinaba cuando había pecado? ¿Sabes qué es lo que reina cuando hay pecado? Temor, incertidumbre, miedo, desaliento. Todas esas cosas son muerte. No solo cuando uno se muere y ya. Todas esas cosas son síntomas de la muerte. El temor, la incertidumbre, el desaliento, el desánimo, la desesperación, la angustia, la depresión, la tristeza. Todas esas cosas son los síntomas de que me estoy dejando gobernar de la muerte, del pecado, de que no he entendido que ahora a mí el pecado no es el que me gobierna. Ahora el que me gobierna a mí debe ser Cristo, que es la vida. Y la vida también tiene unos síntomas, porque yo digo Cristo es vida, ¿usted qué significa eso? La vida también tiene unos síntomas. Cuando a mí la vida me gobierna hay amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, gozo. Todo eso son síntomas de la vida que hay en nosotros en Cristo. Cuando nos dejamos gobernar por Cristo, ¿va a haber qué? Vida. Cuando me gobierna el pecado, ¿qué hay? Muerte. Por eso a nosotros ya no nos gobierna el pecado, ya no tenemos una naturaleza pecaminosa. Ahorita, ¿quién debe gobernar nuestros corazones? Cristo debe gobernar nuestros corazones. Desde Adán, vamos al 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es ¿qué? Figura del que había de venir. Después hablamos de eso, pero es otra cosa interesante. Adán era un prototipo de Jesucristo. Era un prototipo del Hijo de Dios. Después hablamos de eso porque me salgo de tema. Pero Adán era figura ¿de qué? De que había de venir. Pero mira lo que dice aquí. Eso fue con el pecado vino la muerte. Pero mira lo que dice. Pero el don o el regalo. ¿Cuántos saben que Jesucristo es el regalo de Dios? Amén. No era algo que nos merecíamos. Dios nos amó tanto que dio ¿a quién? A su Hijo. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron ¿qué? Mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahorita, si en Adán había muerte, si en Adán había desánimo, desaliento, ahorita en Cristo hay vida, hay gozo, hay paz, hay descanso, hay fe, hay esperanza, hay un fruto en Cristo, pero tenemos que vivir en Él. ¿Cómo vivimos en Cristo? Dejándonos gobernar por Él ahora. Entender que ahora estamos en Él. Ahorita estamos en Cristo. 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente que vino el juicio a causa de un solo pecado. ¿Para qué? En Adán todos están condenados. Por eso Dios no condena a nadie. Jesús dijo, yo no he venido a condenar a nadie, yo vine a ¿qué? A salvar. Muchos dicen, si Dios es amor, ¿por qué Dios condena al hombre? Es que Dios no condena al hombre, el hombre se condenó solo. El hombre se condenó a causa del pecado y Dios lo que hizo fue venir para traer ¿qué? Salvación. En Adán hay ¿qué? Condenación. En Cristo hay justificación. Yo no tengo por qué estar viviendo condenado a toda hora. Yo no tengo que estar a toda con sentimientos de culpa, con vergüenzas. Eso es de Adán. En Cristo no hay esas cosas.
Por eso dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Tú no te puedes dejar condenar por las cosas que haces, porque ya tienes una nueva naturaleza y estamos en un proceso de transformación. Nunca te dejes condenar, porque en Cristo nunca hay condenación. En Cristo hay justificación, que es diferente. Cuando te condenas por algo que haces, es porque te estás saliendo de Cristo y estás entrando en Adán. En Adán hay condenación. Pero el don vino a causa de ¿qué? Muchas transgresiones, ¿para qué? Justificación. En Adán hay ¿qué? Condenación. En Cristo hay justificación. Adán es totalmente opuesto a Cristo. Esto no es, a veces nosotros decimos, no, esta persona le falta solamente recibir a Cristo, le falta todo. Sin Cristo no hay nada. Sin Cristo no hay nada. En Cristo está todo. Entonces en Adán hay condenación y en Cristo ¿qué hay? Justificación constante. Tenemos la justicia de Dios, somos la justicia de Dios. Si tropezamos, la sangre de Jesucristo nos lava y seguimos siendo la justicia de Dios. Nunca perderemos la justicia de Dios que ya está en nosotros. Porque es una naturaleza divina que ya está. Es la misma naturaleza de Dios en nosotros. Ya somos un espíritu con el Señor, nada puede romper eso. Ya no es como antes. Nosotros eso oramos como el salmista David. ¿Cómo oraba el salmista David? Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Dios nunca quita tu Santo Espíritu, el tipo que ahora eres uno. Eso era en ese tiempo que el Espíritu Santo solo venía sobre ellos por momentos. Y no, eso era antes de la cruz. Ahora no, nada nos puede separar del amor de Dios, dice la palabra. Nada. Ay, pero si peco, ¿qué pasa? Si pecas, la sangre de Jesucristo, tu Hijo, se limpia de todo pecado y seguimos en comunión con Dios constantemente, porque Él está ¿dónde? En nuestro interior. Dios no puede separarse de nosotros. Entonces, por ahí en Romanos dice, perseveraremos en el pecado. No vamos a perseverar en el pecado, pero estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de una naturaleza que nunca va a cambiar. Le estoy hablando de una obra que es eterna, una obra que no puede ser quebrantada. No hay nada que nos pueda separar de Cristo ahora, porque somos un espíritu con Él. Él no se va de nosotros, Él está con nosotros en todo tiempo. Que yo me conecte con Él o no quiere decir que Él no esté. Que yo lo sienta o no lo sienta, no quiere decir que Él esté o no esté, Él siempre está. Que yo no lo tenga presente es problema mío, pero Él siempre está, porque ahora somos un espíritu con Él. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó ¿qué? La muerte. Mucho más. Oiga, a mí me gusta cuando aparece mucho más, porque en Cristo siempre hay mucho más. En Cristo siempre va a haber mucho más de lo que nosotros imaginamos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En Cristo siempre hay mucho más. Mucho más de todo. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán cuando se vayan por el cielo. Cuando vayan por el cielo, que van a reinar. Reinarán en vida. Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Estamos para reinar en vida. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es algo externo, el reino de Dios es algo interno. Es Cristo reinando en nosotros. Por eso cuando Jesús que dijo a los fariseos, el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Sabe qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de la gracia de Jesucristo sobre nuestras vidas. Eso es el reino de Dios. Y eso es lo que se manifiesta cada día. ¿Y qué pasa cuando Cristo reina en nosotros? Se va a expresar todo lo que hay en Dios, todo lo que Dios es y todo lo que Dios puede hacer y todo lo que Dios tiene. Se tiene que manifestar en todos nosotros. Dice, mucho más reinarán ¿qué? En vida, por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia
y del don de la justicia. ¿Cómo puedo reinar en vida en Cristo? Recibiendo, tomando cada día más de Él y de su gracia. Entre más yo tome de la palabra de Cristo, más me rinda a Él, más yo me someta a esa vida que está en mí. Es que es el problema. Cristo quiere reinar en nuestros corazones, pero hay enemigos de nuestros corazones que no quiere que Él reine. Hay cosas en nosotros que no quiere que Dios reine. Pero entre yo más me rinda a ese rey que está en mí, a esa vida que está en mí, más tome de esa gracia y de esa justicia, más vamos a reinar, ¿qué? En vida. Eso se trata de tomar de la gracia. Hermano, no se trata de que usted venga cada 8 días a un servicio. Usted no va a reinar en vida viniendo cada 8 días a un servicio. Usted no va a reinar en vida pensando que porque hace un devocional de 1 hora en la mañana, que ya cumplí con Dios y esos actos religiosos. Nosotros empezamos a reinar en vida cuando entendemos la vida que hemos recibido y nos ocupamos de esa vida de Cristo en nosotros, cuando dejamos de pensar en nosotros y empezamos a poner la mente en las cosas del Espíritu que está en nosotros y empezamos a tomar a ese Cristo, alimentarnos de su palabra, comer de ese Cristo, rendirnos de Él, comerlo, poseerlo a través de la palabra, conectados con Él, disfrutándolo a Él, tomando esa gracia cada vez más. Esa vida va a empezar ¿a qué? A reinar en nosotros y va a empezar a manifestarse y va a dar fruto. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos en Juan 15? Permanecer en mí y en mi palabra. El que permanece en mí llevará mucho fruto. El problema es que nosotros no permanecemos en el Señor. No permanecemos en esa vida que hemos recibido. Entre más permanezcamos en la vida de Cristo que está en nosotros, más nos conectemos con el Señor. Tenemos que estar escuchando la palabra. Yo les he dicho que tenemos que exponernos a la palabra de Dios, escuchar su palabra, leer la palabra, meternos en la palabra, caminar en la palabra, poseerla, tomarla. Esto no se trata solamente de escuchar la palabra y ya. Yo tengo que poseerla. Yo tengo que creerla, tomarla para mi vida, caminar en ella. San Juan les dijo a la iglesia: ¿cómo me gozo de que andan en la verdad? De que andan en esa vida que les ha sido transmitida. Entonces, tenemos que entender esto si queremos reinar en vida. ¿Cómo reinamos en vida? No se trata de hacer muchas cosas. Se trata de recibir cada día de la gracia y del don de la justicia de Dios. Cada día, si tú quieres aprender a orar, tú tienes que aprender a orar con la palabra. No lo que tú has escuchado que la gente ora, que te parece bonito. Tú tienes que aprender a coger la Biblia y orar, leer la palabra, le digo yo a esto. Tú tienes que aprender a orar, leer la palabra. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Usted está leyendo el Salmo 23, ¿cierto? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Usted tiene que empezar a orar esa palabra para que se alimente de ella. Eso es rumiar, masticar la palabra. Entonces usted coge la Biblia y está leyendo: el Señor es mi pastor. Y empieza a orar: oh Señor, tú eres mi pastor. Yo soy tuyo. Nada me falta porque tú cuidas de mí. Nada me falta, dice. Entonces tú empiezas a orar esa palabra: nada me falta, Señor. Como tú eres mi pastor, en ti estoy completo. Tú me das todo lo que necesito. En delicados pastos me hará descansar. Oh, gracias, Señor, porque en ti puedo descansar cada momento. Tú eres mi descanso. Y empiezas a orar conforme a la palabra. Estás tomando, comiendo de la gracia de Dios. Y esa palabra va a empezar a cobrar, ¿qué? Vida. Termino con esto. Nosotros no somos reporteros de Dios. Pensamos que tenemos que orarle a Dios: Señor, mira la circunstancia que estoy viviendo, mira lo que me hizo mi esposo, que no sé qué, cámbialo, como informando a Dios. No, tienes que orar conforme a la palabra. Señor, mira a mis hijos, no sé qué hacer.
Isaías 53 dice, tus hijos serán enseñados por Jehová y la paz de Dios estará sobre tus hijos. Señor, gracias, tú enseñas a mis hijos, tu paz está sobre mis hijos, Señor. Tu luz resplandece en mis hijos. Eso es orar la palabra, no orar cualquier cosa que se nos ocurra. Tenemos que aprender a orar. Y simplemente a través de la palabra. Estoy poniendo siempre ejemplos cotidianos para que hagamos cosas prácticas, hermanos, y podamos tomar de esa gracia para que Cristo, ¿qué? Gobierne nuestros corazones. Por ejemplo, acabamos de leer que en Adán había muerte, en Cristo hay vida. Oh Señor, gracias porque ahora estoy en ti. Ahora tengo tu vida, Señor. Ahora tú vives en mí. Gracias. Dice que en Cristo hay justificación. ¿Cómo oro? Gracias, Señor, porque en ti hay justificación. Tú me has justificado. Te alabo. Gracias, Señor. ¿Fácil o no? Es difícil orar. Muchos dicen, difícil orar, claro, porque tenemos que aprender a orar en el Espíritu conforme a la palabra solamente. Aprendamos a orar. Tú tienes ahí la Biblia no solo para leerla y subrayarla y todo eso. Hay que hacer todo eso. La Biblia hay que estudiarla, examinarla y todo eso, pero también hay que orarla. Hay que orarla para autoalimentarnos de todo lo que ella dice. Esto también es como meditar la palabra, es como eso, orarla. Dejemos ahí, Padre, gracias. Gracias porque ahora estamos en Cristo. Gracias porque hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de condenación a justificación. Hemos pasado de la maldición a la bendición. Ahora estamos en Cristo. Ahora en Cristo nos movemos, existimos y somos. Oh, gracias porque ahora que estamos en Cristo podemos llevar fruto para Dios. Gracias porque podemos tomar cada día más de la gracia y del don de la justicia. Tomamos más de tu gracia, más de tu suministro en esta hora, Señor. Gracias porque hay un suministro de gozo, hay un suministro de paz, Señor. Hay suministro de fe, hay suministro de amor. Lo tomamos ese amor tuyo, tomamos esa gracia, tomamos ese gozo, tomamos de ese suministro. Lo tomamos, Señor, en tu nombre y te damos gracias, mi Señor. Oh, gracias, Padre. Somos bendecidos en Cristo. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Amén.